unos hermanos que forman parte de una asociación civil católica en México me cuentan que como organización civil, como organización de fieles, es decir, que ya tienen un estatus el más básico, pero ya tienen un estatus canónico por el que entiendo, es decir, son reconocidos en la Iglesia como una asociación privada de fieles y al mismo tiempo se han constituido como una asociación, digamos así, sin fines de lucro para que se entienda internacionalmente. Esta asociación, como tal, como una asociación legal existente en México, ha recurrido para su ayuda social a fondos de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Esta es una organización muy grande con muchos recursos económicos y esa Secretaría de Desarrollo Social es conocida por sus siglas CEDESOL, ¿no? Y de ahora en adelante me voy a referir a esta organización como CEDESOL. ¿Cuál es el problema con lo que estos amigos nos señalan? Es que cuando tuvieron una reunión con representantes de CEDESOL, ellos señalaron que todos los proyectos que se presenten con intención de coinversión social, es decir, proyectos de desarrollo social que son perfectamente comprensibles para una organización católica, especialmente una organización católica que quiere vivir la caridad, tiene que ser con una perspectiva de género. En otras palabras, si no hay ideología de género introducido en el proyecto no va a ser aceptado por CEDESOL. Eso es lo que les dijeron. Y esos amigos me preguntan que muchos de los asistentes, incluso de organizaciones católicas, están dispuestas a seguir el juego, ¿no? Y ellos quieren saber qué es lo que les puedo recomendar para presentar a estas organizaciones lo que realmente es el CEDESOL y no aceptar los términos y montar una protesta contra CEDESOL. Y mi respuesta es a dos niveles. En primer lugar, yo tengo la opinión personal, esta es la opinión de un católico, viendo la dirección en la que va la Iglesia y cómo nos estamos convirtiendo en una minoría clara y que debemos ser, como decía el Papa Benedicto XVI, una minoría fuerte, una minoría creativa, no una minoría amedrentada. Considero que los católicos deberíamos depender cada vez menos del Estado y esos países en América Latina donde el Estado contribuye con la Iglesia, yo personalmente creo que la Iglesia debería renunciar a esa ayuda directa y buscar una fórmula intermedia como la española, donde el Estado solamente recoge lo que los católicos quieren donar en su formulario de impuestos y en consecuencia se vuelve un colector que transfiere. Lo que pasa también en Alemania, los que quieren donar el 0.7%, pasa en Italia también. Pero en general, incluso esas fórmulas me producen un poco de urticaria porque yo creo que la Iglesia debería funcionar de forma completamente independiente del Estado, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde no reciben ningún tipo de subvención de ninguna naturaleza, ni para las escuelas católicas. Las escuelas católicas viven o mueren si los católicos las mantienen, y las actividades de la Iglesia viven o mueren si los católicos las sostienen. Punto. Pero como digo, esta es mi opinión. Otros pueden tener una opinión distinta. Y tengo múltiples razones para tener esta opinión que voy a exponer en otras circunstancias, ¿no? En alguna otra ocasión. Este no es el tema ahora. El tema en concreto es cómo esta organización del Estado de México, que es sostenida por el impuesto de todos los mexicanos, toma partido a favor de una ideología que forma parte de una minoría, pero que es fuertemente impuesta por los organismos internacionales y que quieren que organizaciones activas, organizaciones concretas, tengan esta perspectiva de género, el CEDESOL,
para imponerlo en la práctica cotidiana, de tal manera que la gran mayoría de personas, no digo los católicos, digo en general de las personas, están en contra de la ideología de género y lo han demostrado las marchas masivas en contra de la imposición de la ideología de género. Entonces, mi sugerencia es qué cosa hacer con Cedesol y con esta imposición de la ideología de género. Lo que yo haría y sugeriría a las otras organizaciones católicas es presentar el proyecto tal como nosotros lo queremos. Voy a presentar un proyecto de ayuda social para ayudar a los pobres de tal distrito o tal situación. Y presento mi proyecto bien argumentado, con el presupuesto bien hecho. Presento un proyecto que sea un proyecto ejemplar en términos de la presentación y prescindo totalmente del tema de ideología de género y dejo que Cedesol decida. Y una vez que decide el proyecto, si lo rechazan, me tendrán que decir y poner por escrito que es porque no se aplicó la ideología de género. Porque la cuestión es muy simple, hermanos. Hay una diferencia enorme entre lo que tienen que decir públicamente las organizaciones y lo que las organizaciones finalmente hacen al final del día. Entonces, no me extrañaría que el funcionario o la funcionaria de Cedesol que tuvo que hacer esta exposición ante los interesados esté obligado o obligada a decir esto tiene que ser desde una perspectiva de género, ¿no? Sin explicar ni siquiera qué cosa significa la perspectiva de género o cómo voy a poner perspectiva de género en un proyecto, por ejemplo, para traer agua potable a un caserío que se encuentra lejos de la ciudad y donde una organización católica de ayuda social quiere realizar este proyecto, tiene la capacidad de realizar este proyecto, tiene la aprobación de la comunidad para realizar este proyecto y necesita los fondos de Cedesol para que sea, como ellos llaman, un proyecto de coinversión social. Ellos ponen, por ejemplo, la mano de obra y el costo de los productos los pone la parte de Cedesol. ¿Cómo ese proyecto puede tener una perspectiva de género? ¿Decir que solamente el agua va a servir para las mujeres? ¿O que los homosexuales también van a poder tomar del agua que van a servir? Se dan cuenta que es ridículo pedir que ese proyecto tenga una perspectiva de género. En consecuencia, el anuncio muy fácilmente lo tiene que hacer un empleado o una empleada porque están obligados a hacerlo, pero al final terminan aceptando los proyectos como son. Entonces, yo aplicaría a Cedesol con el proyecto tal cual es. Y esto se aplica no solamente a los hermanos de México que me están preguntando, porque sé que otros institutos estatales parecidos en el resto de América Latina también están obligados por acuerdos internacionales, lamentablemente. Y porque muchos de esos acuerdos internacionales son los que proporcionan los fondos para organizaciones que distribuyen recursos económicos, como el caso de Cedesol en México. Entonces, ese anuncio se tiene que hacer, pero finalmente, cuando yo digo voy a crear un comedor popular para la gente de la calle, ¿qué voy a añadir ahí como perspectiva de género? Me imagino las numerosas obras de caridad social que hacen organizaciones católicas. ¿En qué tienen que ver ideología de género? En muy pocas. Un centro de adopción para menores, por ejemplo, sí está en problemas y lo están en muchas partes del mundo, porque los centros católicos no van a dar niños en adopción a parejas homosexuales. Pero fuera de eso, la gran gama de ayudas sociales son tareas o son trabajos sociales que benefician a todo el mundo y donde la Iglesia no le interesa quién viene y quién se favorece, porque favorece a todo el mundo. Pongamos el caso que venía hablando de un comedor popular para personas sin techo, para personas de la calle o para personas en extrema pobreza. Los católicos preguntamos, oye, ¿tú eres heterosexual o eres homosexual a una persona que está entrando a comer? No lo preguntamos. ¿Y por qué no lo preguntamos? Porque no nos interesa, porque la caridad es universal. Entonces, se dan cuenta que es irracional decir que tenga perspectiva de género. Bueno, las mujeres van primero en la cola, ¿no? O sea,
Ese es algo que probablemente haríamos por caballerosidad y por caridad, porque decimos los más frágiles o más vulnerables van primero. Eso lo hace la Iglesia Católica desde hace siglos, ¿no? La mujer que inventó la frase en el caso de una catástrofe, las mujeres y los niños primero, esa frase, mujeres y los niños primero, fue una católica irlandesa que se llama Molly Brown, ¿no? O sea que nosotros de saque como católicos ponemos, y esto en el siglo XIX, ¿no? De saque ponemos por adelantado a las mujeres y a los niños primero. Entonces, repito mi postura y la resumo en realidad: presenten el proyecto a Sede Sol, omitan completamente cualquier mención al tema de género, ¿no? Y reciban una respuesta. Y si la respuesta de rechazo la rechazan y la explicación del rechazo tiene que ver con el hecho de que no se puso algo de perspectiva de género, ahí viene el momento preciso para la denuncia y yo ofrezco a ASI Prensa como medio para realizar la denuncia de una organización católica que ha sido rechazada por no incluir de forma irracional en un proyecto social que es para todo el mundo alguna forma de ideología de género o alguna forma que beneficie solamente a la promoción de la agenda homosexual. En consecuencia, yo creo que ahí está la fórmula, es muy sencilla. No hay que preocuparse de lo que no necesitamos preocuparnos, no hay que angustiarnos de lo que necesitamos angustiarnos, y hay que comprender que esta es la ideología de género. Se ha infiltrado a esos niveles pragmáticos a través de las instituciones oficiales, y esta es la que nosotros tenemos que combatir con todos los medios. Y uno de esos medios es acudiendo a los recursos económicos si decidimos, como digo, si decidimos recurrir a fondos o aplicar a fondos del Estado. En general, como decía al principio, yo creo que las organizaciones católicas deberían vivir de los recursos de los católicos, pero tal vez eso sea un objetivo que logremos con el tiempo y no inmediatamente. Que tengas un buen día.